Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa analizamos Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hoy traemos al estudio de los cazadores la segunda obra de Fyodor Dostoyevsky. Ya os habíamos presentado en un vídeo anterior Crimen y Castigo y no podía ser de otra forma que trajéramos a los cazadores de libros su segunda obra más emblemática, Los hermanos Karamazov. Esta obra que tenemos hoy en la mesa os la vamos a analizar un poquito de qué va, para que, sin hacer mucho spoiler, bueno, no sé si Lourdes va a hacer mucho spoiler, Espero que ¿no? no. Bueno, sí, de todas maneras, tened en cuenta que si no queréis oír nada, no queréis saber nada, os podéis pasar directamente a la zona, a la segunda parte del programa de traducciones y ediciones. Porque, como, hombre, es evidente, algo de spoiler se va a hacer, porque no se puede contar de qué va la obra, ni analizarla un poco, sin contar un poco su interior. Hombre, no vamos a decir el asesino ha sido el mayordomo, no vamos a No. desvelar, pero algo de spoiler siempre se hace, ¿verdad, Sí, Lourdes? bueno, un poquito comentar los personajes, esas Claro. cosas. Esta obra que escribió Dostoyevsky la escribió en 1880, ya en el último tramo de su vida. Dostoyevsky era un hombre muy impulsivo, compulsivo, incluso escribiendo, impaciente. Escribió esta obra en 2 años, desde principios del año 79 hasta finales de 1880, en el semanal o en el periódico El Mensajero. Según lo iba escribiendo, lo iba publicando en este periódico, en el cual ya había publicado otras cosas. Después, casi seguido de que acabó la obra, se publicó ya en un tomo, en un volumen, o en 2 creo, que salió. Y luego después, por ejemplo, esta obra que tenemos aquí, de las más emblemáticas, es de las que se publican en 1991 por la editorial rusa Nauka. También hay que puntualizar que Dostoyevsky murió 4 meses después de haber escrito y publicado su obra, así que no pudo retocarla más. Lo que retocó fue lo que retocó después de que salió en el periódico, o sea que aquí es lo que tenemos y vamos a analizarla ahora un poquito. Lourdes nos va a dar esa introducción y ese análisis de la obra, ¿verdad? Sí, sí, porque así que comentas un poquito que murió 4 meses después, pues es interesante saber que él tenía la idea de que esta novela iba a formar como una primera parte de algo más, ¿no? Pero claro, ahí se quedó. Y eso de hecho lo comenta al principio él mismo, como que va a ser una historia más larga, pero ahí nos quedamos con ella. ¿Y qué podemos decir de la obra? Bueno, pues primero que es una novela filosófica, psicológica, ambientada en la Rusia del siglo XIX y que nos plantea un debate entre pues la ética de Dios, el libre albedrío, la moralidad. Nos saca temas pues como la fe, la razón, el juicio, o sea, un poco así, ¿no? Es bastante profunda, pero sobre todo gira en torno a lo que va a pasar en la obra, que es el parricidio. Y bueno, pues ¿cómo nos lo presenta? Pues nos presenta una familia, nos va poquito a poco desgranando los personajes y poco a poco pues nos mete en cada uno de ellos, en la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? De hecho, la forma de escribir de Dostoyevsky, bueno, es que lo hace de una forma magistral, por eso las características de cada personaje, él intenta que cada uno de los personajes, con la forma que tiene de expresarse y de hablar en la novela, o como les hace hablar en la novela, él le define como su persona. Entonces, bueno, es una cosa muy, muy interesante, ¿eh? Tiene una variedad de estilos narrativos también, bueno, increíble. Y sobre todo, lo más destacable sería lo que se llama la narración omnisciente. Ese narrador que te está contando las cosas, pero que es también casi un personaje. A medida que te va presentando a la familia o a los personajes, te va diciendo su propia opinión sobre ello. Es una cosa muy curiosa, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, a veces se hace un poco enrevesado, pero bueno, se puede leer muy bien, eso también.
Y bueno, pues yo os puedo explicar un poco los personajes principales para que os hagáis una idea de lo que vamos a encontrarnos en esta obra. Y el personaje más importante, el principal, es el padre. Este padre que se llama Fyodor Pavlovich Karamazov, que, bueno, es un desastre de hombre, o sea, lo puedo decir. De eso desde el principio, ¿eh? Bueno, esto que os voy a contar, no quiero meterme mucho en la obra, ¿eh? Pero sí que al principio, como nos va presentando todos los personajes, pues a nada que vayáis empezando a leer, lo vais a conocer y así veis un poco de qué va. Este hombre, pues, bueno, es muy tarambana, le da la bebida, es un poco, pues va a lo suyo, se enamora de una chica y, bueno, consigue, a pesar de que tiene peor posición social y ella tiene una buena dote, pues bueno, consigue medio raptarla un poco así para irse con él, la convence y al final se casan, ¿no? Y bueno, la familia, que es muy rica, pues al final cede y le da el dinero. El dinero de esta pobre mujer pues acaba dilapidado por él y bueno, al final tienen un hijo que se llama Dimitri, que ahora explicaremos, y bueno, es que le da igual él como si no tuviera. Y al final la mujer está desesperada y lo abandona, ¿no? Y acaba muriendo por ahí. Entonces, bueno, él, pues nada, como si tal cosa, ¿no? Aunque dicen que sí, que cuando se enteró de la muerte de su mujer, se puso como loco, desenfrenado, pero él siguió con su vida. Y sigue con su vida y conoce a otra mujer. O sea, realmente se casa 2 veces. Con esta segunda mujer tiene 2 hijos, que luego veremos. Y a esta mujer también la conoce porque va a hacer unos trabajos a otra ciudad y resulta que la conoce, es una huérfana, una chavalina pues joven, que esa huérfana está en una casa que la tratan fatal y tiene como si fuera una gobernanta o una institutriz o algo, ¿no? Bueno, que la maltratan. Y entonces él la convence y también se escapa con él. Es que sería mucho éxito. Ya, sí, es verdad. Y bueno, pues con ella luego ya, que se llama Sofía, pues tiene otros 2 hijos. Y por último, como veis, es bastante mujeriego. Le da, ya digo, le da la bebida al juego, a todos los que a las mujeres, le da igual. Y con ella también tiene sus problemas, hasta que al final, bueno, la mujer muere también, las 2 mueren. Y nos queda una última, un rumor por ahí de que tiene un 4.º hijo, que más adelante ahora os explico, que también tiene su importancia. O sea, para que veáis un poco la trayectoria del padre. O sea, que eran 3 hijos más y un cuarto ilegítimo, un poco oculto, aunque realmente está en su casa como sirviente. Son los 3 hijos padre. Del padre Botarate, ¿no? Exactamente. Vale. Entonces, el primer hijo, el que tiene con la primera mujer, Dimitri. Entonces, claro, cada uno tiene una personalidad y puede tener unas razones. Claro, estamos hablando de que siempre él al principio está diciendo de que va a pasar algo, de que el Fyodor va a acabar mal y todo eso, ¿no? Para explicar un poco el tema del parricidio. Sí. Y claro, nos presenta pues casi 4 posibles, esto es casi como una novela, no sé, a ver, sí, como un thriller, ¿no? A ver realmente quién será capaz de hacerlo. Y nos presenta estos posibles casi 4 candidatos, ¿no? Entonces Dimitri, que es el primer hijo de la primera pareja, bueno, pues como es un niño que casi desde los 3 años su padre le abandona con los sirvientes, o sea, se desentiende totalmente de él, y eso pues durante su educación y demás pues le marca muchísimo. Es un hombre de carácter fuerte, es soldado, se mete en líos y además tiene ese carácter de su padre, de dilapidar el dinero y así, bueno, un poco del juego y demás, ¿no? Y cuando ya alcanza una mayoría de edad suficiente, va a reclamarle a su padre parte de la herencia de su madre. Sí. Claro, pero ¿a dónde va a venir? Porque el Fyodor, de lo que tenga o poco o mucho, no quiere soltar prenda, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de
problemática que se te plantea de que él viene a reclamarle a su padre un dinero, tienen como un altercado. Y aparte también hay otro tema con su padre, que es una mujer que se llama Gruska, que los dos están detrás de ella. Entonces ves ahí esa competitividad, ¿no? Entonces eso en cuanto al primer hijo. El segundo hijo, que es el hijo de su de su segunda mujer, que se llama Iván, bueno, pues pasa un poco parecido, es que los hijos como si no los tuviera, vamos, que les da igual, y de hecho lo mandan a otro sitio, se encarga de ellos porque llega un día la institutriz esta, de la madre, de la Sofía, una vez que muere la segunda mujer, y ve que esto está hecho un desastre, que los niños están pues con los sirvientes y que esto no puede ser, así que se los lleva. Y pues les educa a ella y demás, ¿no? Y entonces Iván sale un poquito más pues de estudioso, pero bueno, también tiene sus cosas, ¿eh? También aquí nos metemos en el tema de la religión, porque vais a ver dos contrapuntos entre estos hermanos. El primer hijo de Sofía, Iván, es racionalista y ateísta. Entonces, en contrapunto con el tercer hermano, que sería el segundo de la segunda mujer, menudo lío, ¿vale? Que ese es Alexei, que ese se hace novicio en un monasterio. Ah, o sea, lo contrario. Es totalmente contrario, ¿no? Seguirá a un líder espiritual que tiene en el convento y demás, ¿no? Pero bueno, todos nos muestran lo diferentes que pueden llegar a ser los hijos y luego todos vuelven en cierto sentido a la ciudad o a la casa de su padre cuando son ya adultos a reclamar o a ver qué encuentran por allí, ¿no? Sí que se le ve a Alexei. Alexei, para Dostoyevsky, era un poco el reflejo de su propio hijo, Alexei, que murió también a los 3 años de edad. Y lo muestra pues como la parte buena de estos personajes, ¿no? ¿Y qué más? Pues el último hijo, que realmente no es un hijo reconocido, es como hay rumores de que hay un hijo ilegítimo que tiene con una mujer, pues por ahí, como está siempre de juerga por ahí, pues bueno. Este es Pavel, y Pavel también es un niño complicado, porque cuando era pequeño, bueno, captura gatos, los ahorca en la calle. Bueno. Y entonces, bueno, al final se hace sirviente y cocinero del propio Fiodor, o sea, del propio padre, aunque no lo reconoce como hijo y lo tiene ahí como un sirviente. Entonces, bueno, para que lo sabía, el Fiodor sí lo sabía, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, a ver, no os quiero decir nada, pero bueno. Bueno, vale. Ahí lo dejan caer y demás, y lo vais a ir descubriendo también. Vale. Y luego hay otros personajes secundarios, hay otras tramas importantes, pues sobre todo que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con pues lo que hemos contado un poco, el libre albedrío, las decisiones de cada uno en la vida y lo que nos va a repercutir en los demás también, ¿no? Eso es un poco lo que os quería contar de los personajes, porque esta novela es muy importante en cuanto a eso, ¿no? A conocer a toda la familia. Sí, lo curioso de Fiodor el padre, que yo, vamos, lo que me acuerdo del libro, que hace que le leí, le he vuelto a releer en la nueva edición, pero ya no entero, así por encima, porque ya le había leído en una edición de DAF que tenemos por aquí, bueno, y alguna más, ¿eh? Y a mí me llamó mucho la atención, Lourdes, no sé tú qué opinas, porque este hombre es un botarate total, y además un botarate, es un tipo muy ruin, o sea, ruin y malo, o sea, ruin, vamos a decir la palabra, porque es realmente, ¿no? Y todo eso que dices, juerguista y todo eso es verdad, ¿no? Y es el típico tipo que no pega mucho palo, y tampoco es muy listo, o sea, es que es un poco, pues, poco corto, ¿no? En cambio, pues tiene un don, por decirlo así, yo no sé si es un don o Dostoyevsky nos quiere dar a entender que es que nos deja la duda que como existe o no existe Dios, si existe o no existe. En el personaje de Karamazov se ve muy bien, en los demás también, ¿eh? En la trama también, pero en el personaje del padre se ve muy bien porque existe o no existe, porque dices, si existe, ¿cómo puede existir si este hombre es un botarate y se forra?
y que no hace nada, o sea, porque es la suerte. Y si es Bueno, la no es suerte, suerte, es que claro, también ya, es pero que si es es la muy suerte, jeta, le ya, echa ya, morro, ya, Lourdes, o sea, pero si es la suerte, pues no claro, existe Dios, ¿no? Porque claro, entonces, ¿qué justicia hay? ¿No? claro. Ahí es que te enrolla, y luego es curioso, porque es que al final, después de una vida que tiene, bueno, es que ya veréis, es la ruindad de la ruindad, Sí, sí, porque sí, sí. Lourdes dice que le echa cara, pero la verdad yo no es que le echa cara, es que es un tipo malo y Malo, sí. rastrero, ¿eh? Sí, sí, Y sí. es que les deja, al final cuando se muere, creo, no sé si estoy diciendo a bola, ¿eh? Nos deja 100.000 rublos o más Es que encima luego de él tiene, herencia. claro, Es es que que les deja un pastón. ¿Qué dices tú? Después de darte cuenta de dónde sacó el dinero, ¿no? Porque que bueno, no pega sí, palo. Es un tipo ruin pero de es que aquí le a gusta China. hacer Ya, negocios y sí, pone, pero en los negocios Lourdes no es nada listo. Es que encima está rodeado, ya, los demás son más listos que él y él es el que gana el dinero. ya, pero Es este bueno, tipo, es tampoco, este tipo de personas que gana dinero y no sabe cómo, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible que este tipo? Bueno, no quería hacer esta puntualización porque me llamaba mucho la atención, ¿no? ujú, Mucho la atención. Y luego esta trinidad, iba a decir así, de hermanos, ¿no? Porque el cuarto, bueno, hay. Pero esta trinidad de hermanos, qué obsesivo estaba siempre Dostoyevsky con matar o con asesinar a alguien que se lo merece, pero que no. O sea, está mal que lo mates, pero se lo merece. O sí, es sea, verdad, qué obsesión, ¿no? Siempre estaba igual, ¿no? O como sea, crimen y sí, castigo un un poco, poco, ¿no? ¿no? Porque dice, bueno, se lo merece, ¿no? Pero, joder, también está mal matarlo, ¿no? Pero es que se lo merece. Pero es que luego son todos malos entre ellos, o no lo son, No, o es que Dios les empuja, o es que al ateo no y al creyente sí. Hay mucha patata en este libro, ¿eh? ujú, De todo, ¿no? Bueno, quería ujú. comentar lo del padre, pero me llamó mucho la atención, Lourdes. Sí, curioso. Sí. Así Ujú. que ahora, bueno, os voy a mostrar un poquito también cómo se dividen los capítulos o, bueno, al menos un poquito cómo empieza. Y así podemos mirar incluso en el propio libro, porque viene muy bien en esta edición, un poquito lo vienen los capítulos y en qué se divide, ¿no? La obra se divide en una primera parte, una segunda parte, tercera, cuarta parte, ¿vale? Y un epílogo. Y dentro de cada una hay una serie de libros donde pues, nos explica un poquito cómo va evolucionando la novela. En el libro primero, de la primera parte, que se titula Historia de una familia, es donde nos van a presentar pues, a los personajes principales, ¿no? Ujú. Vale. Nos va a contar un poco Sí. la vida pues, de los matrimonios que tiene Fiodor, de los hijos que va teniendo y así. En el libro segundo, aquí ya empiezan unos pequeños detalles que se llama una reunión inoportuna, porque empiezan a hablarse ya sobre la herencia del primer hijo de Dimitri, de cómo van, bueno, el cuñado de Fiodor, y hablan con el cura del monasterio, pues bueno, para arreglar todo Ujú. ese tema. Empieza ya a haber aquí, pues bueno, un pequeño atisbo de duda de qué va a pasar. La herencia andará por medio en cuanto al crimen, ¿no? Por eso ahí esto nos sirve para ver un poco las diferencias que hay entre el padre y el hijo y, bueno, esas tiranteces que vemos, ¿eh? Luego, el libro tercero, Los lujuriosos, aquí, aquí es donde se introduce el cuarto, el personaje este del cuarto hijo, del hijo ilegítimo, De y Pavel. vemos Ujú. un poco, pues cómo es el padre y lo Ujú. bajo y lo rastrero que es y demás. Y también nos presenta el triángulo amoroso ese que habrá con Gruska, que es una chica que Fiodor anda detrás de ella. Es que Fiodor, pues ya se lo pone aquí, que es un lujurioso. Y con Dimitri también, porque Dimitri también le gusta esta chica, pero resulta que Dimitri está prometido con otra mujer que se llama Katia. Tienen ahí un rifirrafe muy Ujú. importante. Y al final sí que nos vamos a ir viendo en las siguientes partes Ujú. que Dimitri va a tener una serie de problemas económicos que va a tener que solucionar y que en un momento dado, cuando ocurre el parricidio, le van a poner en el punto de mira de la policía. De hecho, le arrestan y tal, le detienen por el crimen, porque, claro, dicen, uy, este tiene un móvil. Y bueno, pues ahí hasta aquí puedo leer porque ya no os Ujú. voy a Sí, contar sí, sí. más, ¿no? De lo que va pasando, pero para que así, Sí. poquito a O poco, sea, pues tengáis una idea de qué nos vamos a ujú. encontrar. Y
Después, otra cosa que hay que comentar sobre la obra. Esta obra puedes leerla de dos formas, tiene como dos Sí, interpretaciones, ¿no? Como nos pasa muchas veces. Simplemente la primera es tomártela pues, como un modo superficial, una lectura más superficial que te va a explicar los personajes, pues el parricidio, todo lo que ocurre, esa historia de a ver quién ha hecho esto, el asesinato y sí. demás. Y luego, claro, tiene también una lectura mucho más profunda, que puedes ir dándote cuenta que lo va a meter todo el rato en el texto, sobre la moral, la fe, la duda, pues eso, el libre albedrío, si está bien, si está mal, ¿no? Y eso Ujú. es lo que podemos ir poquito a poco desgranando en esta novela. Muy bien. O sea que al final, ya para comparar un poco, bueno, pues si tenéis otras ediciones, que hay que tener cuidado porque hay ediciones Ujú, abreviadas de esta novela, antiguas, ¿eh? sí. Vienen 12 por lo que veo aquí, ¿no? 12 No, partes o 12 vienen capítulos cuatro. dividido en 4 partes. O sea, Son cuatro partes. 12 libros y 4 partes. Ujú, Y un epílogo final. O sea, sí. hay 4 partes, 12 libros y un epílogo final. Hay versiones que no, en las que no vienen los capítulos, también lo Ya, tienes que también tener en eso. Y cuenta. otras que, por ejemplo, Los títulos. incluso se han editado títulos sueltos como un libro. No sé ¿Mm? si lo sabes. No, Sí, mira, por eso no ejemplo, sabía. mira, el libro quinto, que está por aquí, Este. la quinta Pro y parte, sí, contra. la quinta parte, el Gran Inquisidor, ya os lo diré luego, No, el Gran Inquisidor, me refiero, sí, sí, del sí. libro quinto, o sea, el libro quinto que es pro y contra, pero la quinta parte del libro quinto, Sí. que es el Gran Inquisidor, creo que luego os voy a decir, la editorial Tusquet lo cogió la traducción de Rafael Cansinos Asens y la hizo en un libro. Y está en un Fíjate, libro editado, hace fíjate. no mucho, ¿eh? O sea, quiero deciros que a veces se han sacado cosas de aquí. También hay capítulos Porque, enteros, claro, claro. este libro se puede leer suelto. Perdón, Sí, sí, esta claro. parte se puede leer suelta, el Gran Inquisidor. Claro, Y sí, ya está. porque hay muchos en los que, como os he dicho, hablan mucho sobre la religión, sobre la Sí, fe y claro. todo eso, entonces Se puede pueden ser salir que... sueltos. Mira, Me vamos. recuerda un poco a como a veces hacemos algunos libros que hemos visto, como El Sí. nombre de la rosa, que te cuenta mucho sobre la religión y Ah, tal. que tiene. Tiene una historia, que es la historia, ¿no? Que te Ujú. cuenta, y luego aparte, toda esa parte de religión y de los monasterios y todo eso. Un contexto histórico, un contexto Sí, filosófico, un eso es. contexto quizás social, ¿no? Mm, A lo mejor para ilustrar o dar contenido o dar apoyo a la historia, ¿no? ujú, Mira, vamos a leer un poco los nombres y ya pasamos a las partes de las traducciones y ediciones, ¿no? ujú. Mira, se lo puedo ir Sí, diciendo los nombres de los libros solo. sí, el libro O primero. sea, es primera parte, o sea, vamos Sí, así. dentro de la primera parte, el libro primero es Historia de una familia, el libro segundo, Una reunión inoportuna, el libro tercero, Los lujuriosos, Sí, en la segunda parte ya vendría el libro cuarto que se llama Los desgarros, el libro quinto, Pro y contra, el libro sexto, El monje ruso, y luego ya en la tercera parte viene el libro séptimo, Aliosa. Aliosa le llama a Alexei, que para que sepáis que es mm, el tercer hijo. sí, El libro octavo se llama Mitia, que así es como llaman a veces a Dimitri. Es que utilizan muchos tipos de formas de llamar o derivados de los nombres, que a veces puede liar un poco. son abreviaturas en ruso, creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Mm. El libro noveno sería Diligencias previas. Y ya dentro de la cuarta parte, el libro décimo, Los niños, que esto es como, también es verdad, es como una parte, como una historia secundaria, Ujú, de unos escolares y demás, ujú. que también tiene algo que ver con todo esto de la moralidad y lo que Sí, hacen nuestros actos futuros sobre las personas. El libro undécimo de esa cuarta parte, que es El hermano Iván Fyodorovich. El libro duodécimo, Un error judicial. Y por último, el epílogo. vale, pues muy bien. Pues así ya tenéis un poco la división del libro en esta edición, que ahora vamos a pasar a verla. Y bueno, pues yo creo que ahora ya nos vamos a ver las ediciones, ¿no? Sí, Y las traducciones que también creo que les interesan a los espectadores, bueno, para hacerse un poco idea qué es lo que se ha editado muchísimas veces este libro. Y empezamos a contároslo. Porque han sido muchas las ediciones y sobre todo muchas las traducciones que se han hecho desde finales del siglo XIX de esta obra y de este escritor. Os he hecho una selección
he intentado meter, no todas, pues imposible, pero sí las traducciones más relevantes, ¿eh? Y sobre todo porque este libro es un libro complejo de traducir, porque es un libro que resume sobre todo diferentes técnicas literarias y distintas voces que vuelven muy difícil la novela para el trabajo del traductor, ¿eh? Los hermanos Karamazov han sido traducidas además a innumerables idiomas, alemán, francés, bueno, es que yo creo que a todos los idiomas, ¿sabes? Es como el Asterix, vamos, que se ha traducido a todo, ¿no? Vamos a empezar por la primera de todas, que tengo aquí en la lista, que es la que he seleccionado, la primera que se puede decir, porque hay algún intento anterior de traducción, algún escarceo, y yo aquí he considerado que en 1918 la editorial Mauzy hace una traducción, una versión, vamos a decir más bien abreviada, de la mano de Francisco Cañadas en 1918, como os decimos. A partir de este momento aparecieron numerosas versiones de esta obra, casi siempre todas en estas épocas abreviadas, mutiladas. Los hermanos Karamazov, que se publican con los títulos, fijaros, esas son trozos, como en 1919 sale con Los Precoces, Yucha en 1929, Barbas de Estopa en 1927, traducción de Carmen Abreu, o Los Muchachos en 1923, traducción de Alfonso Nadal. Nada que tiene que ver todavía con una traducción integral de la obra como se ocurre en la actualidad, ¿no? Ramón Sopena, no puede ser de otra manera, en 1932 lo traduce J. Zamacois. Os voy a decir una cosita, os voy a dejar aquí una estrellita que vais a ver aquí dorada, que adorna las portadas de las ediciones que nosotros hemos considerado, vamos a decir, un poco más fiables, ¿no? Las que podéis encontrar y fiables. Las otras no quiere decir que las traducciones sean malas, las que no tienen la estrellita, pero bueno, no las conocemos bien, no nos fiamos tanto, no sabemos si son traducciones directas del ruso o no, o si pueden tener alguna adaptación o no. Bueno, en fin, las que os ponemos, digamos, la estrellita dorada serían las más fiables, que no quiere decir que sean las que más nos gustan, porque bueno, la que más nos gusta es la que está en la mesa. Y solo quería anotaros esta cosita que vais a empezar a ver a partir ya de las siguientes portadas que aparecen ahora, ¿no? En 1935 llega El monstruo de Aguilar y no podía ser de otra forma, como ya os dijimos en Crimen y Castigo, que el gran traductor español de principios del siglo XX, Rafael Cansino Sassens, le encarga a Aguilar, que ya os lo comentamos, la colosal tarea de traducir las obras completas de Fyodor Dostoyevsky. Se preparan 2 tomos, uno que sale con la biografía, con la traducción y las notas de Rafael Cansino Sassens, y el segundo tomo sigue con las obras que faltan hasta hacer la obra completa de Fyodor Dostoyevsky. Esto se publica en 1935, haceros caso que son 2 tomos gordos. Mira, tengo aquí los datos, uno tiene 2.218 páginas y el otro 2.244. Llegó hasta en 1949 que se hace una 4ª edición. Es interesante puntualizarlo, porque esta 4ª edición se corrige y se aumenta con otro volumen más. O sea que al final, ya en el año 49, tenemos 3 volúmenes editados por Aguilar, que este 3 volumen sale con material inédito, ¿eh? O sea, bueno, para que sepáis un poco. ¿Se reedita? Sí, muchísimo. Aguilar lo reedita muchísimo hasta los años 80 y se convierte desde ese momento un referente de esta edición, de esta traducción de los hermanos Karamazov hasta en todos principios de los años 20 hasta los años 80, como ya os digo. Y bueno, con muy buenas críticas en ese momento. ¿Por qué digo eso? Porque es verdad que en la actualidad se critica mucho. Hay muchas críticas, yo las he leído en internet en muchos lados. Se critica mucho estas traducciones ya decimonónicas, ya antiguas, ya muy clásicas, obsoletas, de el gran Rafael Cansino Sassens. Este escritor sevillano, que durante la primera mitad del siglo XX traduce todas las obras de Dostoyevsky, que tiene mucha amiga, traducirlo del ruso. A observar lo que os voy a decir, ¿eh? Traduce el Corán, es que lo he apuntado aquí. Traduce las obras de Balzac. Es que mira lo que estamos diciendo, Lourdes, ¿eh? Nos vamos de un lado al otro, ¿eh? Y que fue, bueno, eso ya lo dijimos en el programa anterior, nada menos que admirado por el propio Borges, ¿eh? O sea, bueno, pues que la traducción que os he dicho de Aguilar, ¿se ha quedado antigua? Sí, se ha quedado antigua. Yo lo tengo que reconocer.
¿Que se puede leer? Pues claro, yo la leí en su día, en una edición creo que, no sé, era de DAF o de Plaza y Janés, de aquellos tomos marrones, y ya venía ahí esa edición no sé si leí Crimen y Castigo, bueno, no sé si era de Rafael Cansinos Asens, y me gustó y la leí bien, ¿no? Lo que pasa bueno que los estilos, las mejoras en las traducciones en la actualidad, pues bueno, el tiempo no pasa en balde y no pasa en balde tampoco para las traducciones, ¿no? Vamos a seguir ya, después de este esfuerzo colosal de Aguilar, ya viene el estallido de la Guerra Civil en España y se junta además la Segunda Guerra Mundial, con lo que es un parón enorme, un parón cultural enorme, y sobre todo también para estas traducciones del ruso, ¿no? Pero esto trajo una ventaja, ¿no? Que después de la Guerra Civil en España, paulatinamente vuelven a nuestro país en la década de los 60 españoles que estuvieron viviendo exiliados en Rusia, en lo que era la Unión Soviética, ¿no? De repente, España se encuentra con un elenco de intelectuales, de escritores que dominan o pueden traducir el ruso. Gracias a ellos, Dostoyevsky, que estaba proscrito y perseguido en la URSS, se despierta de nuevo en España y despertando un nuevo interés. O sea, estamos hablando ya de que en la década de los 50 y de los 60 se caracteriza por la masiva publicación, e incluso 3 y 4 versiones al año de esta obra. Fíjate tú, lo que estamos hablando, versiones del ruso, muchas veces otras adaptadas o traducidas de otros idiomas intermedios, de todas las obras estamos hablando en general de Dostoyevsky, no solo de los hermanos Karamazov, que no fue en principio de las más aceptadas. La gente tendía más a traducir Crimen y Castigo, o El Jugador, El Idiota, otras obras, ¿no? Vale. Principalmente Crimen y Castigo, yo creo, Bueno. Vamos allá al siguiente, después de esta impasse que os he contado un poquito, llega J. Zambrano Barragán con la editorial Mauzi y hace una edición en 1962. Ya a finales de los 60, ya saltamos un poco de década, y se nota, y sobre todo ya en la década de los 70 hasta la actualidad, porque esto es lo que hemos dicho antes sería la época clásica antigua, y ya a partir de los 70 ya se engancha las nuevas traducciones, los libros interesantes, las ediciones interesantes. Se han hecho cada vez más evidente que la presencia de la obra literaria de Dostoyevsky se apoya principalmente en Crimen y Castigo. Es que eso sí. No está bien. Y luego, en segundo lugar, los hermanos Karamazov y El Jugador. Eso es lo que a partir de los 70 se nota más en la tendencia de la venta, de la tendencia editorial y sobre todo de la traducción, ¿no? A pesar de que han aparecido numerosos traductores para toda la obra de Dostoyevsky, como, mira, tengo aquí muchos, Víctor Gallego, Fernando Otero, Marta Rebón y Marta Sánchez. Por cierto, estos Otero, Marta Rebón y Marta Sánchez son de aquí. Mabel Belis, Bela Martinova, etc. A pesar de que hay muchísimos nuevos traductores, es curioso porque se sigue, o sea, lo que es la edición de las obras de Dostoyevsky se siguen apoyando todavía en las reediciones antiguas, sobre todo de las traducciones de Cansinos Asens, y de J. Laín Entralgo y de Augusto Vidal, que son los tres clásicos, vamos a decir así, más clásico que Cansinos Asens no, pero incluso de Augusto Vidal, que sería el canónico, ahora, que se considera así un poco, y Entralgo, que bueno, es una traducción también ya clásica, pues yo creo que muchas de las ediciones que se hacen ahora vienen todavía de estos traductores más antiguos o clásicos, que ya tienen un montón de décadas a la espalda esas traducciones, Vamos con un siguiente traductor ya, que es José Baeza, en la editorial Juventud. En varias épocas nos saca una traducción propia de los hermanos Karamazov. Mira, tiene en 1968, 20 años después saca Juventud en 1988 y otros 10 años después en 1999. Parece que iba de década en década sacando Juventud, con una traducción de José Baeza. Solo ha habido 2 veces que se ha intentado la obra completa de Dostoyevsky. Una vez que se hizo por Aguilar en el año 35 antes de la guerra, con Rafael Cansinos Asens, y una segunda vez en el año 69 con la editorial Vergara, con Augusto Vidal. Este profesor universitario de la Universidad de Moscú, que domina el español, que domina el ruso, se le encarga crear un equipo para traducir las obras de Dostoyevsky. Se lo encarga la editorial Vergara. Quieren sacar y sacan las obras completas en 9 volúmenes, la editorial Vergara, en una edición en castellano dirigida y prologada por Augusto Vidal.
profesor de la Universidad de Moscú, quien en los años 60 reúne a este grupo de traductores importante, que es Juan Luis Abollado, Victoriano Imbert, Lidia Cooper y José Laín Entralgo, con la intención de volver a traducir de nuevo toda la obra de este escritor ruso por encargo de la época del que fuera director José María Boix para la editorial Vergara. José Laín Entralgo es el que se encarga, en este caso, de traducir Los hermanos Karamazov. José Laín Entralgo es el hermano de Pedro Laín Entralgo, que fue director de la Real Academia Española. Esta edición de obras completas estaba además precedida por un estudio preliminar de José Luis Aranguren y una introducción a la lectura de la novelística de Dostoyevski de Augusto Vidal. De esta edición se han publicado posteriormente obras de manera individual, o sea que se han cogido estas traducciones y se han publicado sueltas, en diversas editoriales, como la revisada por Ricardo San Vicente para la edición de Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores. Vamos a seguir un poquito con la lista, ¿no, Lourdes? Con un prólogo de Pere Ginferrer y la traducción de José Laín Entralgo, como ya os he dicho, salen 2 volúmenes de este Círculo de Lectores. En el año 69, después en el año 73 y en el año 87, que están bien, No 2 volúmenes, a mí me parece que están bien, aunque ya os digo que estas ediciones, estas traducciones, ya veréis que se siguen usando hasta el día actual, ¿no? Aquí viene, mira, Tusquets, que te lo comenté, en los años 70, coge otra vez la traducción de Cansinos Ascens y nos saca un libro solo del capítulo 5 del libro quinto, la parte 5 del libro quinto, que es El Gran Inquisidor. Bueno, pues ahí, esto que es un capítulo un poco independiente, nos lo pone como libro, ¿no? Bueno, la editorial Zeus saca 2 volúmenes también en 1971 con la traducción de Jaime Ullá Morera. Estas muchas de ellas no las conozco, os las voy mencionando, os dejaré la portada para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando esta edición de Los hermanos Karamazov. José Pérez Asensio en la editorial de J. Pérez del Hoyo en 1973, una edición que no está mal en principio. Del traductor Julio C. Acerete, Bruguera, que esta es la primera vez que yo creo que sale en la editorial Bruguera, nos saca una en 1978 y la vuelve a reeditar un año después, en 1979. Zambrano Barragán, el traductor, ya que luego ya aparece más veces, nos saca en la editorial Moretón en 1973 y 1980 una traducción que en este caso es del ruso directo. Yo no la conozco mucho, pero vamos, puede que no esté mal. Augusto Vidal, aquí, en este caso sí que traduce el libro, Los hermanos Karamazov, esta vez para Bruguera en 1979 y reeditado en 1983. Esta traducción de Augusto Vidal, que os quiero puntualizar, al final se ha convertido en la edición ahora canónica. Bueno, la de Cansinos Ascens se queda como obsoleta y Augusto Vidal pasa a ser la canónica hasta el día actual, en que, bueno, yo creo que la que tenemos en la mesa está por encima, esta traducción ahora, esta edición. Pero bueno, hasta el día de hoy había sido un poco la que marcaba la pauta de las traducciones, y eso que ya tiene años, ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que Cátedra coge esta edición de Augusto Vidal, la revisa y la vuelve a editar. Ya os diremos ahora en qué año, pero la revisa y la reedita. Eso le da un impulso grande también a esta edición, esta traducción de Augusto Vidal, del año 79. Edición, aquí tengo, mira, preparada por Natalia Ujanova, traducción de Augusto Vidal y notas del propio Augusto Vidal y José María Bravo, revisada por el propio José María Bravo en Cátedra en 1987 y luego reeditada en 2005, que esta no está mal y ya sabéis que es la edición clásica de Augusto Vidal revisada. Ha habido más reediciones, porque Cátedra ha sacado más, porque bueno, sigue sacándola, es la que presenta, es la edición que tiene de Los hermanos Karamazov. Miro saca 2, por irnos un poco al otro lado del charco, con nuestros hermanos de Latinoamérica, saca 2 volúmenes de la editorial Andrés Bello en Chile, en 1989, que no conocemos, no sé qué tal estará. Con una introducción y cronología de Guillermo Suazo Pascual, DAF nos saca una edición en 1991 que leí yo en su día, por cierto. La tenemos por ahí, en estos tomos tan bonitos de DAF, que tenemos por ahí, la estamos viendo, sí, en rojito, ¿verdad? Un poco de cartón, que parece piel, ¿no? Esta es una traducción de R. Ledesma, que bueno, no sé si está bien o mal, yo la leí y se podía leer, pero bueno, no lo sé, ahora me gusta más esta, Augusto Vidal se vuelve a reeditar, ya os digo que se sigue reeditando, 2 volúmenes, lo saca Altaya en 1995.
Otra vez José Laín Entralgo en la editorial Debate en el año 2000. Vale, vais viendo, el mismo José Laín Entralgo vuelve a ser reeditado de nuevo en la editorial de Bolsillo 2 veces, en el 2003 y posteriormente en el 2010. Como veis, estos tres traductores empiezan a bailar. Cansino Sassen, Augusto Vidal, Laín Entralgo, casi todo empieza a ser un poco estas traducciones. En esta época ya de finales del siglo XX, principio del siglo XXI, ¿no? Como estáis viendo. Con traducción, fíjate que hasta la propia Alianza nos saca 2 tomos que nosotros les estuvimos viendo, acuérdate, en Rústica, no están mal, que son de Augusto Vidal y que, bueno, ahora están en manos de los herederos de Augusto Vidal, claro. Y traducción y notas, además, en 2 tomos en el 2006, que luego lo saca en 2013 Alianza, en 2 tomos, que luego, bueno, también en 2011 y en el 2013, o sea que, bueno, y lo ha reeditado yo creo que después, pero esta última creo que era el de 2013, en 2 tomitos. Luego tenemos una edición que dicen que está bastante bien, que yo no la he visto, pero dicen que está bastante bien, de la editorial Coliue, de Argentina, de la mano de un especialista en ruso y en lenguas eslavas y docente de la Universidad de Buenos Aires, como es Omar Lobos. Coliue lo saca en 2006 y luego hace una reedición en el 2012. Y bueno, pues en principio ahí ves que tiene la estrellita también, porque bueno, hemos leído buena crítica de esta edición. Antonio Rodríguez Salvatierra, con prólogo y presentación de Francesc Cardona en Edicomunicación en el 2011. Estas ya empiezan a ser las más recientes. De Fernando Mata Sáez, una edición que se hace aquí cerquita en Palencia, bueno, que es de la editorial Simancas, que alguna vez hemos mencionado, que lo bueno es que saca 5 volúmenes, que está muy bien, que se le ocurra mucho Fernando Mata Sáez y no debe estar nada mal, también te digo. En la editorial Simancas. Y seguimos, mira, RBA Coleccionables, que amados y odiados, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues retoma, si lo queréis saber de dónde vienen, tiene 2 tomos y son 2 tomos de Augusto Vidal, así que ya sabéis lo que os encontráis. ¿Se puede leer? Sí. ¿Es completa? Sí. ¿Es clásica y antigua? Sí, pues ya sabéis, ¿no? De RBA. No tanto como Cansino Sassens, claro, bien. Vale, sí, pues es verdad, porque Cansino Sassens un poco mucho. Esta sale en 2012, que tengo yo aquí anotado, en el 2016. Seguimos con una traducción de Laín Entralgo, con una introducción de David Macduff en Penguin Random House en el 2015. O sea que, ¿veis? O sea, si no es Alianza que saca Augusto Vidal, saca Penguin Random House con Laín Entralgo. O sea que siempre son los mismos traductores, ¿no? Y ya nos vamos a casi hasta el momento actual, que tenéis aquí en el libro que tenemos aquí, que le vamos a dejar para el final. Le vamos a saltar un poquito, que es de Alba Editorial en el 2013. Os lo meto ahora porque va de forma cronológica, que es una traducción de Fernando Otero y Marta Sánchez Nieves Fernández y Marta Rebón, de la editorial Alba, que la sacó en el 2013. Bueno, ahora os lo vamos a comentar porque es la que nosotros tenemos en la mesa y la que recomendamos un poco hoy, ¿no? Ya para acabar, hay de Alfonso Nadal una traducción en Bibloc en el 2018, que pues no sabemos. Y de Alaric Ducas en la editorial Plutón Ediciones en el 2020, que a veces nos preguntan por esta editorial Plutón, que no conocemos mucho, pero sí que os podemos decir, si os sirve de indicio, que esta vez, en esta edición, es una edición abreviada, así que tened cuidado, eso es lo que hemos recabado sobre esta edición de Plutón de los hermanos Karamazov. Bueno, y esto es lo que hemos traído. Ahora vamos a ver un poquito la edición que tenemos aquí de Alba Editorial, que creo que merece la pena. ¿Te acuerdas de lo que nos costó? Porque estaba ahora pensando... Mira a ver si lo pone por detrás. Por detrás. Pues no. Bueno, mira, que no nos acordamos cuánto es, os lo dejo aquí, mira, sí. Ping, aquí, ya está, ahora lo pongo ahí, porque es que no nos acordamos, barata no fue. No, pero es que no me acuerdo, porque fue ese vale que cogimos, que teníamos sí. De no sé qué. Intentamos hacerlo con bonos, vales y todas estas cosas. Nos salió barata porque nos salió gratis, claro. Pero fue porque gasté un vale. No les digas esto, porque les deprimes muchísimo. Bueno, pero hay que... Sí, intentamos aprovechar los bonos, los vales y todas las ofertas, que es que ya no da la vida para tanto libro. Y bueno, aquí la tenéis, mira, la estáis viendo, yo creo que es una edición muy, muy buena, está muy bien editado el libro, lo que es el libro por fuera físico, el continente de la obra está muy bien, con sobrecubierta, tapadura, como veis, papel pues estupendo, el tipo de letra, bueno, ya lo sabéis, siempre os enseñamos otras veces. Los datos de la obra, como ya os he dicho, está la traducción y notas es de Fernando Otero, Marta Sánchez Nieves Fernández y Marta Rebón.
la novela en 4 partes, el epílogo. Bueno, os doy los datitos, que es de 2013, Alba en la colección clásica mayor, y la primera edición 2013. Esta que tenemos aquí ahora es la 5ª edición de octubre de 2021, o sea que, bueno, se está reeditando mucho esta edición. A nosotros nos parece la más recomendable. Primero, es una edición que se lee muy bien, está adaptada a un español más actual, que se lee bien. No es un español actual mal escrito, literario, bien escrito. Y luego tiene también muchas notas, ¿verdad? Sí, está muy bien. Que creo que apoyan bastante. No son muy abusivas, no son muy pesadas, pero en todos los lados hay alguna. Sí, y te van aclarando un poquito cosas que hay en el texto que, bueno, es así, quedaría igual, pero es un añadido que está bien para enterarte un poquito mejor de qué van las cosas, ¿no? Tampoco Dostoyevski es muy enrevesado, ni hace una obra, no es Borges, quiero decir, llena de erudición, ¿no? O sea, da igual, se entiende sin las notas. Sí, se entiende bien. Pero bueno, está bien, ¿no? Pero a veces son notas más de la época, de cosas o frases que se digan, Sí. o sitios, lugares. Mira, por ejemplo, un ejemplo, os digo, mira, aquí en la nota número 29, mira aquí, que dice, mira, lee la frase. dice, dime una cosa, Alexei, ¿qué significa ese sueño? Y dice, se trata de una frase hecha, que sigue diciendo. Sí, se trata de una frase hecha que aparece con cierta frecuencia en el periodismo y la literatura rusa de la época. Constituye en última instancia una paráfrasis de unos versos del poema El novio, de 1825, de Alexander Sergeyevich Pushkin, de 1799 a 1837. Sí, bueno, pues para que veáis un poquito lo que aclara, ¿no? Vienen muchos de ese tipo, muchas aclaraciones, y el libro, bueno, pues bastante gordito, porque otras editoriales lo han hecho en 2 tomos. Alba ha decidido hacerlo en un tomo, no sé. Se lee bien, ¿eh? La letra, a Lourdes sí. le encantan los tochos gordos. Yo hubiera preferido 2 libros, pero soy sincero, pero Es que yo 2 libros. también te digo, 2 libros encarecen la edición, porque tiene 2 series de tapas, y 2 encuadernaciones, entonces encarece la edición. Pero bueno. A mí me gusta tenerlo todo en un solo tomo. Sí, a Lourdes le encantan los libros gordos. Vale, pero el libro está muy bien, La edición, mira, os voy a comentar un poquito dónde se ha sacado. Es de la edición que aparece en la editorial Nauka en 1991 en Rusia. Aquí lo comenta el autor. Aquí al final, mira, por aquí lo tenemos. Nos dice de dónde se ha hecho la traducción para esta obra, ¿verdad, Lourdes? Mira. Sí, dice, la presente traducción, que se suma a una dilatada tradición de versiones en español publicadas en nuestro país, completas e incompletas, directas e indirectas, algunas de ellas de méritos incuestionables, todas, en el mejor de los casos, con varias décadas a sus espaldas, se basa en el texto que aparece en los tomos 9 y 10 de las obras completas en 15 tomos publicados por la editorial Nauka en Leningrado en 1991. Bueno, pues esos son los datos que os podemos dar. Y nada, pues que nosotros creemos que esta edición, estupenda edición, viene a tomar el relevo de las traducciones de Laín Entralgo, de las traducciones de Rafael Cansino Sassens y las traducciones de Augusto Vidal. En nuestra opinión, no las va a sustituir, porque se apoya en ellas, como estos traductores dicen, ¿no? Pero sí que es verdad que vienen a rejuvenecer esta obra inmortal, esta grandiosa obra que nos brindó Dostoyevski y que nosotros recomendamos hoy para leer, pues en esta edición de Alba Editorial. Pues sí, la verdad que os recomendamos muchísimo leerlo y bueno, así os animáis. Sí, a ver qué tal. Bueno, nos hemos hecho poco spoiler, ¿no? Poco. Bueno, yo creo que un poquito, Y un spoiler, yo creo ya, bueno, mira, yo creo que ahora con los escritores rusos ya vamos a dar un pequeño anticipo. Creo que nos vamos a ir ya a Lev Tolstoy o a León Tolstoy, ¿no? Con Guerra y Paz. Retomaremos Dostoyevski quizá un poco más adelante con El jugador, alguna otra cosa, pero ya vamos a dejar un poco respirar, no vamos a hacer un monopolio de Dostoyevski en el canal. Eso que nos gusta. Pero de momento yo creo que vamos a ir a Guerra y Paz, ¿no? Tenemos también unas nuevas ediciones en esta editorial Alba Clásica de Guerra y Paz y en otras ediciones. Y os vamos a comentar un poco. Pero bueno, para que os hagáis una idea por dónde va esta trayectoria de escritores rusos en el canal. Y nada, pues yo creo que en este momento saca el dedo dorado, ¿verdad? Sí, ¿Lourdes? Ya sabéis. Y si os ha gustado el vídeo, dándos un me gusta, suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y os dejamos una reflexión. No, es una reflexión que os hago yo, es mi opinión, Nunca, Lourdes,
Me estoy temblando. Tiembla cada vez que voy a hacer una reflexión. Vamos a ver. No hay traducciones malas, ni hay traducciones antiguas, ni traducciones obsoletas, que sé que mucho obsesivo hay con estos temas. Lo que hay son traducciones clásicas que fueron las primeras, las primigenias, que dieron paso a estas nuevas traducciones de hoy. Por eso no hay que despreciarlas, ni decir que son malas y son... No, hay que entenderlas, incluso hay que leerlas para comprender a veces las traducciones que nos traen los nuevos traductores de hoy, que por supuesto son más modernas y pueden estar mejor. Y nada, amigos, quería dejaros esta reflexión y esta opinión personal. ¿Nos vamos, Lourdes? Sí, Hasta ya otro sabéis. día. Adiós. Adiós.